Los justos claman, y el Señor los oye, los libra para todas sus angustias, de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 17, 18. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí nuevamente en Punto de Encuentro, tu punto, como toda la tarde de los domingos por Metrovisión y nuestro canal de YouTube. Mirita Sosa les habla y le acompaña durante todo este programa. Hoy traemos, como siempre, un tema bastante especial y muy científico con el doctor cirujano Randy Valera, quien nos va a estar explicando lo que es neuralgia del trigémino, doctor. Es un tema bastante interesante porque muchas veces conocemos la procedencia del mismo, pero sin embargo con buen peso en lo que es la ciudadanía y todo el ser humano. Quien menos uno cree puede estar padeciendo de este mal, de este tic doloroso, y hoy el doctor Randy va a estar conversando con nosotros de una manera muy amena y nos va a aterrizar lo que es ese término científico. ¿Verdad, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Es para mí un grato placer estar aquí con una vista tan exuberante y tan rica de folclore y contenido como el tema que nos toca tratar hoy. Yo quiero decir que la neuralgia trigeminal o neuralgia del trigémino es de lo más frecuente que la gente es más frecuente de lo que la gente pudiera imaginarse. Lo que pasa es que el no saber la terminología como es hace que uno dominicanice las cosas y le ponga cualquier otro nombre, un dolor de cabeza o un dolor en un lado. Es tanto así que de cada 100 personas, aproximadamente 5 padecen neuralgia del trigémino. Y de esas 5, quizás 3 saben que padecen neuralgia y uno busca una ayuda real. Pero a modo de preámbulo, para ir contextualizando el tema y llevándole al televidente, al oyente, una información aterrizada con lo que tiene, podríamos decir que la neuralgia del trigémino es un dolor intenso que da en una hemicara o en una porción de la cara que a veces incluye una parte de la cabeza. Hay quienes lo confunden con una cefalea común, hay quienes creen que es migraña por la presentación, la intensidad, la duración, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Algo que mal se diagnostica, mal se trata y por ende no se cura. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? Vamos a dividir la expresión en sus dos palabras que lo comprenden. Neuralgia, que etimológicamente habla de neuro, nervio, algia, dolor, es un dolor de un nervio, y trigémino es el quinto nervio craneal de los 12 que tenemos. Los nervios craneales son 12 nervios que se encuentran entre el cerebro y el tallo encefálico y van surgiendo desde cefálico a caudal. Tienen un número en romano, pero cada uno tiene un nombre. El número quinto es el trigémino. Los nervios craneales pueden ser motores, sensitivos, pueden ser mixtos, pueden tener un componente vegetativo. El trigémino es un nervio mixto porque tiene un componente sensitivo, que es quien le da la sensibilidad a la cara a través de su trigema, y un componente motor, que es el que inerva los músculos, parte de los músculos de la masticación. ¿Sí? Entonces, doctor, usted está diciendo que este nervio es uno de los más importantes, diríamos, uno de ellos, porque si de 12 es el número 5 o están los nervios por renglones. No, la numeración no implica jerarquía, no implica. La numeración solamente implica el lugar de salida. Cuando uno ve anatómicamente el tallo encefálico y ve la salida de los 12 nervios, entonces te das cuenta que lo numeran en orden de salida o entrada del tallo. O sea que si la persona no se recuerda del nombre per se, trigémino, entonces puede decir, bueno, pues el quinto nervio es el que me está afectando. Correctamente. Ahora vale. Vamos a ver cuál es la función del trigémino. Sí. Trigémino, o 3 gemelos, o 3 yemas, wow. o 3 hermanos, que es lo que quiere decir
Es precisamente así porque son 3 raíces. Una vez que el nervio sale del tallo encefálico, que sale del cráneo, está el ganglio de Gasset, y del ganglio de Gasset se ve que salen las 3 raíces, B1, B2 y B3. Lo de B con B corta es precisamente porque la B es el 5 en romano, entonces sería 5.1, 5.2, 5.3 y va así mismo. B1 que va a inervar, sale por el agujero supraciliar y va a inervar la parte frontal, parte del párpado superior y la región frontal. B2 que va a inervar la parte maxilar y B3 que va a inervar la parte mandibular. Cualquiera de las 3 ramas que esté afectada va a dar un dolor característico en el área que inerva. Es decir, si es la rama B3 que está afectada, va a dar un dolor característico en la mandíbula, un dolor intensísimo. Si es B2, va a ser en el área maxilar, que es esta área aquí, y B3 en el área frontal. ¿Cuál es la característica del dolor de la neuralgia del trigémino? Es un dolor urgente, quemante, lacinante. O sea, son expresiones muy de uso cotidiano, pero no entendida por la mayoría porque no son coloquial. Imaginemos que es un dolor como si te estuvieran clavando agujas, y si esa aguja tuviera un electrodo en la punta y te estuviera dando corriente, exactamente igual. ¿Qué lo desencadena? Cualquier cosa, hasta pasarse la mano, o cepillarse el pelo, o cepillarse los dientes, o incluso una corriente de aire puede desencadenar ese dolor. Pero eso ya vendría siendo la manifestación del dolor per se. Entonces, hablando de manera trasfondo con este padecimiento, me imagino que es una condición patológica. ¿Es hereditaria? ¿Cómo surge esto? ¿Nace el paciente con este problema? Es multifactorial, pero no se podría decir que es hereditario per se. Pueden haber condiciones que den al traste con la aparición del hecho. ¿Por qué? Porque la neuralgia del trigémino puede ser de origen vascular, puede ser de origen tumoral, puede ser incluso de origen metabólico. Porque en esencia, ¿qué es la neuralgia del trigémino? Hay alguna alteración que afecta al nervio. Por ejemplo, un tumor que comprime el nervio, lo irrita constantemente durante un tiempo prolongado hasta que la capa que envuelve el nervio, que es la vaina de mielina, cede, y el nervio también cede. Entonces es como que pon tu dedo así y apriétalo fuertemente. Al cabo de un tiempo el dolor va a incrementarse, y cuando pase más tiempo la función del dedo va a ir desapareciendo, pero el dolor se mantiene presente. Imagínate que eso pase con el nervio trigémino, en donde constantemente está siendo presionado. Haya una presión constante, ya sea por un loop de un vaso arterial o venoso, o ya sea por un tumor que va creciendo y lo va comprimiendo, o por cualquier otra causa que irrite la parte superficial del nervio. Entonces, el nervio, que es como si fuera un cable, conduce corriente, conduce un mensaje, y solamente sabe o pasa corriente o viene corriente. Entonces, cuando tú lo estimulas con lo que le dije anteriormente, el nervio solamente entiende que lo están estimulando y manda una señal. Y entonces, como cada parte del cuerpo tiene una función muy específica, esa señal al cabo de un tiempo se traduce en lo que hace el nervio. Es un nervio sensitivo, se traduce entonces en una recepción de un estímulo intensificado, multiplicado varias veces lo que sería normal, y eso se traduce en mucho dolor agudo, de repente, un fuerte impacto como si fuera una corriente eléctrica, y una manifestación tan molesta que muchas veces le llamaban a la neuralgia del trigémino la patología del suicidio. ¿Por qué? Porque la desesperación era tan grande que llevaba al paciente que la padecía a desesperarse, a veces a pensar en suicidarse. Hay pacientes que han tenido años de dolor. ¿Se relaciona con la depresión, doctor? No. ¿Qué te cuento? No que la depresión lleve a la neuralgia, pero sí a la inversa, que la neuralgia lleve a la depresión.
Entonces, ¿qué sucede? Y de ahí entonces que se desprende la parte también del suicidio. No es tanto por depresión, es por desesperación. Es por desesperación. Llega un momento que el dolor se hace intolerable y comienzan a venir los pensamientos de que una vida con dolor no es vida, qué sentido tiene estar si no puedo disfrutar nada de lo que hago, y terminan entonces depresivos. Esas cosas. Sí, porque usted como médico quizá no lo trate como una patología depresiva per se, sino a nivel neurocientífica, como cirujano. Pero si no vamos y hablamos con un psicólogo, también le trata la parte psicológica, o sea, porque tú estás dejando que tu padecimiento te lleve a ti a querer suicidarte. ¿Entiende? Por eso le digo que también puede haber una combinación, pero es como usted dice, parte primero de tener el padecimiento y entonces luego llegar la depresión partiendo de ahí. En algunos casos, no deben ser todos. Entonces, doctor, me surge la pregunta, ¿en qué ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa. Sí. Me encanta mucho más que me digas Randy. Vale. Randy. Sí. Randy, para el simplemente público. Randy, y siempre hago esta acotación cuando alguien habla conmigo. ¿Por qué me gusta tanto que me digan mi nombre? Porque doctor, como lo dije una vez. Puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera, sino que fue un título que me gané en la universidad después de años de estudio y pasar el pensum que tenía que pasar. Valdera, que es mi primer apellido, es un honor que hago a mi papá por usarlo. Y Castillo, un honor que le hago a mi mamá, pero Randy soy yo. O sea, es lo único que es mío y solo mío, entonces me encanta mi nombre. Y a mí me gusta llamar a las personas por su nombre porque no hay una palabra o expresión más bella para una persona que su nombre propio. Que escucharlo frecuentemente. Pero qué bueno, Randy, lo único que a veces uno por formalidad y para también darle la altura que tiene la persona dentro más alto de de lo aquí que... imposible, en el piso 10 estamos, ya no necesitamos más altura. Yo pienso que a veces quien te quiere dañar se presenta como muy formal y quien te quiere ayudar se presenta muy natural. Excelente. Por eso creo mucho en la gente que se presenta tal y cual es, porque no tiene necesidad de disimular lo que trae. No viene con doblez ni nada. Qué bueno. Mira Qué bueno conocer esa parte del doctor. Ahí estamos conociendo una parte muy accesible, como le había dicho anteriormente a él, hablando así por teléfono, y también la parte humana, que no es una persona que está apática a relacionarse, como es tal cual. Es que soy médico, y si el médico no está al alcance de todos, entonces no es buen médico, ¿sabes? Esos médicos que tú lo ves, no es de vocación. Que para hablar con ellos hay que persignarse, encomendarse a todos los santos, entonces no están al alcance de la gente que lo necesita. A veces yo le digo a la secretaria, nadie se va de aquí sin consultar, aunque no tenga dinero. Si llegó aquí, ya yo lo consulto, porque muchas veces quien más te necesita es quien menos puede pagar. Y como no puede pagar, tú lo dejas ir, pero ese era el que te necesitaba. Precisamente ese paciente era Dios, que fue a darte la oportunidad de que tú le brindaras parte de lo que Él te ha dado, y uno en su soberbia, en su orgullo, en su ego, deja pasar esas cosas pequeñas que son las más grandes. Y yo vengo de una familia que tiene mucho que ver con la iglesia y con la fe. Yo mismo soy un milagro y yo aprendí que para lo que Dios me necesita, ahí estoy. Pero para yo poder darme cuenta cuando Dios me necesita, debo estar para todo el mundo, porque Dios puede venir en forma de cualquiera, y me ha tocado. No voy a decir que lástima que elegimos el tema de neuralgia trigémino, porque si no hubiésemos elegido este tema en modo personal, de que él nos contara su procedencia, su vida, cómo llegó a ser neurocirujano, toda la pestaña que ha quemado, toda esa trayectoria. Y qué lindo, porque ahí estamos conociendo un ser humano que no solamente tiene vasto conocimiento de lo que se ha dedicado a hacer, sino que también tiene mucho que aportar a nivel humano y a nivel de la sociedad. Dejar un legado, dejar ese sentir. Me imagino que todos sus pacientes, la mayoría, detectan eso en usted y se quedan con usted, y eso es lindo, cuando pueden a modo propio elegir
tener un doctor porque no solamente tiene conocimiento, sino porque tiene también el humanismo y esa vocación de servicio. Yo diría que es la parte más bonita de todo cuando el paciente que una vez se sana sigue yendo a la consulta y te dice que se siente muy contento del trato que le has dado porque no solamente le sanaste el cuerpo, sino que le ayudaste a sanar el alma. Y tú tratas de que eso no te infle el ego, porque sería un error, pero de verdad te sientes muy bien. Te sientes muy bien porque yo podría decirle a todos ustedes, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, y de nada sirve que yo lo diga. Ahora, si tú eres mi paciente y sin preguntarte lo dice, el doctor es bueno, me ayuda a sanar, eso vale más que yo lo diga 1000 veces. Y sí, yo creo que basta experiencia, no, soy un aprendiz y creo que toda mi vida seré un aprendiz porque hay algo que se te olvida, hay cosas nuevas que llegan, hay atributos que se te van, hay cosas que tú vas con el tiempo entendiendo que tienes que hacerlo de otra manera y soy un aprendiz. Nunca creo que sé demasiado de algo porque en la medida que ya sientes que aprendiste todo, ya lo que te queda es el declive. Entonces yo sigo en ascenso. Cuando hablamos también de vast expertise, en lo que a mí concierne es porque una persona que se dedicó a algo y lo hace bien, hay que darle también su mérito, porque hay muchos por ahí que, bueno, portan el título, pero no cargan esa responsabilidad, ese interés de seguir innovando, de seguir superándose y por eso hablamos la parte de que al que tiene honra, bueno, le damos honra. ¿Entiende? Entonces, conocemos la parte humilde y qué bueno que lo hace conocer. Doctor, de verdad que estoy maravillada de conocer a profundidad esto, porque siempre lo había conocido como un tip doloroso o un tip a veces hasta nervioso, porque hay personas que le dan como que hasta movilidad en la cara. Sí, pero no hay que confundir lo que es un tic nervioso con lo que es una neuralgia. Explíqueme. Porque siempre que esté en juego el término neuralgia, de cualquier parte que sea, porque no solamente hay neuralgia del trigémino, pero fíjate que te dije etimológicamente la composición de la palabra. Neuro, nervio, algia, dolor. Siempre que haya neuralgia va a haber dolor. En cambio, un tic puede ser esto, o los jovencitos que hacen como un movimiento así, o así. Todo eso son tics y eso no son precisamente dolorosos. Hay que aclarar algo con respecto a las neuralgias trigeminales y es que casi la mitad de las personas que lo padecen lo desconocen y consideran que tienen un dolor de muela, porque como les dije, precisamente la rama B2 del trigémino, que es la rama maxilar, parte de ella también inerva acá arriba, en los maxilares. Irradia. Entonces se irradia hacia allá el dolor y puede confundirse con un dolor dental, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior, y hace que el paciente vaya buscando otras opciones. Muchas veces es el odontólogo, precisamente, quien descubre estos pacientes. ¿Siga? Otras veces, cuando es la rama B1, lo confunden con un dolor de cabeza, con una migraña, y se va por ahí en el tratamiento, y el tratamiento antimigrañoso obviamente no quita el dolor de la neuralgia como tal, porque puede que lo calme, no lo quita, porque la causa es otra. Entonces son pacientes que tienen esos dolores de tiempo y tiempo que no se curan y que no entienden por qué, pero es porque no están haciendo lo correcto, no han sido diagnosticados correctamente. Entiendo perfectamente. Ahora vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos en breve con más de este tema interesantísimo. Gracias, Randy, por compartirnos. Regresamos en breve. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando.
Bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro. Gracias por estar con nosotros. Estamos conversando sobre lo que es neuralgia del trigémino con el doctor Randy. El doctor nos está explicando las causas, procedencia y seguimos aprendiendo este importante tema. Doctor, háblenos sobre ese tratamiento a agotar que debe tener el paciente una vez padece de este mal. El tratamiento va en 3 ejes fundamentales, que en sí un eje va superponiéndose al otro porque son alternativas terapéuticas que tú tienes en tu arsenal. O sea, de primera tú nunca vas directamente tú no buscas la bomba atómica sin pasar por el fusil. Entonces tú vas con el fusil, es más, tú comienzas con el palo, vas después con el fusil, vas con la granada, el tanque de guerra y vas subiendo el misil y después todo un proceso. Todo un proceso, porque es que si tú vas a buscar la bomba atómica para una movilización que hay ahí de 3 pelagatos, entonces está abusando de un recurso pudiéndolo hacer con una ametralladora. Por poner un ejemplo un tanto bélico. Yo no soy muy beligerante, pero fue lo que encontré más símil para hacer el paralelismo. ¿Qué sucede? Yo pienso que lo primero es confirmar que es una neuralgia del trigémino. Y para eso hay una serie de estudios que puedes hacer. Entre ellos está la resonancia magnética para buscar la causa vascular de la misma. También puedes hacer potenciales evocados del nervio, puedes hacer estimulación, electroestimulación del nervio para determinar cuál raíz específicamente está afectada. Una vez que ya tú tienes claro el diagnóstico, que es una neuralgia trigeminal, que sabes que raíz está afectada, que conoces ya la clínica del paciente, tú puedes comenzar con un tratamiento clínico. Tratamiento clínico se denomina el tratamiento que es a base de medicamentos. Tratamiento clínico o medicamentoso. Puedes utilizar neuromoduladores, puedes utilizar analgésicos convencionales combinados con los neuromoduladores. ¿Qué es un neuromodulador? Es un fármaco que actúa a nivel directa del nervio y genera una estabilización de la membrana y por ende esa condición irritante del nervio mejora la condición del paciente. Dentro de ese grupo tenemos la carbamazepina, tenemos la pregabalina, son medicamentos que también se utilizan para los pacientes con epilepsia, tienen ese efecto neuromodulador y tú vas con la dosis más baja primero. ¿Convulsivos? Sí, son anticonvulsivantes, pero tienen efecto también de estabilizadores de la membrana, son neuromoduladores, precisamente así es como actúan. Entonces comienza con la dosis más baja, si el paciente responde, excelente, mantiene esa dosis hasta que el paciente, que es dosis dependiente, ya esa dosis no sea suficiente, subes la dosis y va subiendo la dosis, la va dando 2, 3 veces al día, dependiendo del fármaco que esté dando, hasta que llegas a una dosis tope, de la cual no sobrepasa, porque entonces, como todo fármaco, ningún fármaco es completamente inocuo, sino que tiene efectos secundarios. Entonces, cuando ya tú llegas a esa dosis alta, cambias el fármaco o cambias la estrategia terapéutica. Hay otra estrategia que es ablación directa del nervio por rizotomía, por presión directa, por termorregulación. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de abordajes percutáneos, ya sea por la cara directamente o por el ángulo mandibular, tú llegas hacia el ganglio de Gacé, donde se divide en sus 3 ramas el nervio, y le puedes aplicar calor directo a la rama que está afectada hasta que destruye la conducción nerviosa en ese punto, o le puedes agregar con un balón de Fogarty presión. Imagínate que este es el nervio que está aquí enclaustrado en su parte por donde pasa, en su lecho óseo, y que aquí tú le colocas un globo que lo inflas, y el globo se infla y comprime el nervio hasta que el nervio cede y pierde la conducción. O puedes utilizar alcohol al 90, al 100%, y llegas hasta allá, lo instila en la raíz afectada. Ese alcohol lo que hace es que destruye el nervio, y ese nervio, una vez ya destruido, pierde la sensibilidad.
¿Cuál es el contratiempo de esto? Que como te dije, que el nervio tiene un nervio sensitivo, entonces la sensibilidad se ve un poco comprometida y el paciente siente adormecimiento o parestesia en el área inervada, en el territorio de inervación de esa raíz. Si es B1, si es B2, si es B3. Esto llegaría hasta hasta la oreja, precisamente hasta la parte anterior del conducto auditivo externo, y B1 llegaría hasta la parte media superior de la frente. B3 llegaría hasta el ángulo de la mandíbula, o sea, la sensación de parestesia o de hormigueo, que son las condiciones que pudieran presentarse. Una condición que pudiera presentarse que una vez que hayas hecho la risotomía o la ablación o el balón, no se quite el dolor o que se agregue un dolor nuevo. Son cosas que pueden pasar. Hay otra manera de tratarlo que sería con radiocirugía, y aquí tenemos radiocirugía Gamma Knife, en Sedimat hay Gamma Knife, y es un conjunto de rayos que van dirigidos a un punto muy pequeño, coinciden ahí y crean una reacción térmica tan potente, una reacción de irradiación tan potente en ese punto específico, que logran el bloqueo nervioso sin causar ningún daño adicional. Hasta ahora la forma convencional más usada y con la mayor tasa de éxito, porque la risotomía o la ablación con alcohol o con el globo, el catéter de Fogarty, tiene una eficacia estimada entre un 75, 85 hasta 90%. El Gamma Knife tiene una tasa mayor al 95%, es muy efectivo. Y la más usada, que es la cirugía, porque recuérdate que te dije que hay una causa vascular, la cirugía tiene una tasa de entre un 93, 95, 97, dependiendo. Siempre puede haber recidiva, pero en manos experimentadas y con un diagnóstico apropiado se reduce muchísimo. ¿En qué consiste la cirugía? La cirugía consiste en un abordaje posterior, retroauricular. Se hace una incisión lineal a la mitad aproximadamente de la oreja, un poco por encima, y ahí se hace un trépano, que sería un agujero como de una moneda de 10 pesos, o quizá de 25 pesos. Ese sería el abordaje. Se hace por debajo del seno transverso y por detrás del seno sigmoide. Eso ya son términos muy técnicos, pero esos son vasos venosos que recogen la sangre del cerebro y que son muy delicados en esa área. Es decir, que si uno lo lesiona, el paciente puede verse en una condición crítica. Entonces ya topográficamente tú haces las mediciones del lugar para que tu craneotomía sea precisamente por debajo del seno transverso y por detrás del seno sigmoide. Una vez que está ahí, tienes que separar un poco una estructura del cerebelo para poder ver el ángulo pontocerebeloso. Ahí te vas hasta el origen aparente del nervio trigémino y ubicas con mucha paciencia y con mucha experiencia el loop arterial o venoso que está produciendo la compresión al nervio. Entonces, cada vez que late esa arteria, muchas veces es la arteria cerebelosa superior, otras veces es la anteroinferior, cada vez que late, comprime, y como está adosado al nervio, ese latido es esto. Entonces, este movimiento constante va generando una muesca en el nervio que muchas veces se ve, y esa muesca entonces es el fruto de una presión que se ha mantenido durante un tiempo importante, genera alteraciones en la conducción nerviosa que se traduce entonces en dolor. Entonces, ¿qué se hace? Se separa, luego que se identifica el vaso arterial o venoso, se separa con microinstrumento, con guía microscópica, se separa y entre uno y otro se coloca
un dispositivo que puede ser de teflón, hay otras estructuras, pero hemos usado el teflón para evitar que el latido de ese vaso siga presionando. Ojo, una vez que realizas esta maniobra, por así decirle, el dolor urgente, quemante, lancinante, desaparece casi instantáneo, pero un nervio que ha estado sometido a esa injuria por tanto tiempo, tiene algunas reservas todavía. Entonces, aunque desapareció ese dolor urgente y quemante, se mantienen esas reservas que con el tiempo desaparecen y a veces no. Entendido. Doctor, usted acaba de explicar a nivel científico cuáles son esos procesos que se hacen mientras se padece en un paciente que padezca este mal. Digo mal porque a nadie le gusta estar, sí, a nadie le gusta estar con una condición de tal manera, pero de manera llana, quiero entender, si el paciente va donde usted primero agota todo ese proceso antes de llegar a la parte de la cirugía. Sí. Usted intenta todos los tratamientos, sí, claro, antes de. Mira, y en el caso de que haya un tumor. Hago un paréntesis ahí. Sí. Para mí, la mejor cirugía, y para mí no, para la mayoría de los cirujanos así y los neurocirujanos, la mejor cirugía es la que se evita. Ahora bien, si es inevitable, no pierdas tiempo en realizarla. Entonces tú agotas los recursos previos para tratar de darle al paciente calidad de vida. Y si hay un tumor que está comprimiendo justamente. Entonces hay que realizar exéresis del tumor. De una vez, sin agotar ningún otro proceso. Sí, porque ya tú sabes qué es el tumor y el tumor hay que extirparlo. Entonces, después de ese proceso también que se lleva con el tratamiento per se desde un inicio, ¿pueden surgir a raíz de ese proceso de diferentes tratamientos? Porque se van agotando por fase, me imagino. Entonces, ¿pueden surgir otras dolamas, otros padecimientos a raíz de esto? O sea, un paciente fue en su inicio por el problema directamente de neuralgia del trigémino. Pero entonces luego de ahí se pudo haber desatado otro padecimiento. Pero a raíz del uso de los medicamentos o como algo no de los medicamentos, del problema de la neuralgia. No, porque ya la neuralgia en sí es un problema. Sí, pero imagínese un problema encima de otro problema. No, porque después de pasar tantos procesos, a eso es que me refiero. No. Y si, como te dije, si en las ablaciones percutáneas tú lesionas algo adicional, ya tú le agregas algo adicional al paciente, que está descrito, son cosas que pasan. Pero no. Normalmente no debe pasar. No debe pasar. De acuerdo. Vamos nuevamente a una pausa comercial y regresamos en breves con más de este importante tema. Regresamos. Gracias, doctor. Okay. Nuevamente. Café Cuba. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro con más de neuralgia del trigémino. El doctor nos ha estado explicando todo lo que son las causas, el término, cuáles son esas. Doctor, a modo ahora mismo de regreso, me surge rápidamente la pregunta de ¿quiénes son los que padecen más este mal? Las mujeres. Las mujeres, ¿y por qué? No sé. No sabes, simplemente las por mujeres. Epidemiología. No hay una base científica que diga por qué las mujeres solemos padecer más, lo que nos faltaba. No, mira, es que epidemiología, es que, como te digo, igual que por qué la gente de piel oscura padece más de falsemia, epidemiología.
Quizás porque nosotras pensamos mucho, le damos mucha mente a las cosas. Bueno, ya yo le estoy dando yo mi propia base científica. Esa es tu base empírica. No, porque es que por mucho que tú lo pienses, no se te va a meter una arteria en el nervio. Bueno, pero algo puede surgir de ahí. Y una persona que no piense mucho vive quizás su vida más rulada y más divertida y más relajada y no le duela nada. Y Mira, si le duele, no te voy a le para. explicar, por relajada que viva, cuando le da una neuralgia. Le da. Le da, ¿viste? Por relajada Le que da viva. y tiene que ir al neurocirujano. Yo quiero conocer más y sé que ustedes también, espectadores, quieren conocer más de la trayectoria del doctor, de aparte de esa base científica que tiene y de estudios para ser cirujano y hacer esta clase de operaciones, tratamientos tan delicados. Queremos conocer su procedencia, parte de su trayectoria y también dónde él está ubicado, dónde lo podemos encontrar. Déjame doctor. irme a la universidad. Yo entré a la universidad en el 96, me gradué en el 2002 de médico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego del 2002 duré unos 8 o 9 años en diversos trabajos, entre ellos estuve trabajando por 4 años en el Ministerio de Salud Pública, en la Dirección de Control de Infección de Transmisión Sexual y VIH y SIDA. Fueron 4 años excelentes porque de verdad conocí gente maravillosa, hice cosas increíbles y en ese momento descubrí que muchas de las dolencias de hoy en día a nivel de salud pública no es por falta de dinero, sino por falta de aptitud, por falta de amor, por falta quizás de tolerancia y comprensión. Lo aprendí ahí, fue una enseñanza que me llevé. Posteriormente a eso, en el año 2011, inicié la residencia en cirugía general en el hospital docente de la Fuerza Aérea Dominicana, Ramón de Lara. ¿Qué lo motivó? Quería ser neurocirujano, entonces para ser Pero neurocirujano... simplemente quería, algo lo impulsó, algo lo conmovió por esta rama en específico. Bueno, te cuento, Habiendo yo tantas. cuando tenía 5 meses de edad, me operaron de una intussusección, eso es que el intestino, que es un tubo, hace esto. Al hacer esto, entonces crea una obstrucción, y la obstrucción hace que se te dilate el vientre y que se vayan dando una cascada de fenómenos que dan al traste con la vida de ese pacientito tan bonito que era yo. Con 5 meses apenas. No, bello, con 5 meses era bello. Hermoso. No lo dudamos. ¿Qué pasa? Bueno, me operaron y cuando me fueron a retirar los puntos, mi herida hizo dehiscencia y mis intestinos le cayeron a mi mamá en las manos con 5 meses. Algo que yo imagino que para una madre con un bebecito tan pequeñito, como ver que se le cae el mundo encima. Yo digo que quizá eso me marcó, porque desde niño yo decía que quería ser médico. Y cuando me hice médico, entonces dije que quería ser neurocirujano. Cirujano y después neurocirujano, porque me identificaba mucho con la rama. Fue un sueño que siempre tuve y hubo un momento en lo que pensé que ya no lo iba a lograr. Ojo con esto, pienso que nunca debes de renunciar a tus sueños, porque el que renuncia a sus sueños vive despierto en un mundo que se convierte entonces en sus pesadillas, porque si tú no haces lo que quieres, el resto de tu vida te vas a lamentar de no hacerlo. Entonces, puede que no te salga a la primera, a la segunda, a la tercera, pero no te rindas si es lo que realmente quieres, porque eso que tú quieres lo va a hacer el resto de tu vida. Entonces, en el 2011 yo comencé cirugía general porque me requerían 1 año de requisito para hacer neuro, pero no pude entrar el primer año, entonces terminé cirugía general, que eran 4 años, y en el 2015 me fui a Venezuela a hacer neurocirugía. Yo me recuerdo que cuando yo me iba, tenía ya yo 37 años, y había personas que me decían que, ¿por qué te vas? Ya tú eres muy viejo, ya tú eres cirujano general, entonces tú vas a dedicar 5 años más, después que hiciste cirugía, va a venir muy viejo. Yo le decía, mira, son 5 años más, yo vengo con 42. Si yo no invierto esos 5 años más, quizás yo me muera a los 80, entonces voy a tener de los 37 a los 80, lamentándome que no hice neurocirugía. Y lo hice. Ahora soy neurocirujano. Cada vez que yo entro a un quirófano me siento como la primera vez. Le doy gracias a Dios porque estoy ahí. Disfruto ser eso. No me canso de hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy viviendo un sueño.
Entonces, cuando vives un sueño, cada día para ti es una nueva emoción. Y pienso que así, a grandes rasgos, es mi trayectoria en el ámbito profesional. Actualmente estoy en varias clínicas, en la Independencia Norte, ahí por el río, estoy en la Ureña Área, en Villamella, voy a San Pedro, voy a Piedra Blanca, a una unidad de atención primaria. ¿En San Pedro dónde está ubicado? En San Pedro de Macorís. En la clínica Dr. Franklin Peña. Bien, conozco la clínica. No, es una clínica que le ofrece servicio a mucha gente de escasos recursos y un servicio de calidad, a muy bajo costo. Sí, no se paga diferencia ya, normalmente. Casi como si no se pagara. Normalmente. Allá tenemos un buen público en San Pedro, puesto que yo me crié allá y... Okay. Yo pienso que donde quiera que esté, espero estar al alcance de la gente. Sí. Doctor, qué lindo es escuchar esta trayectoria y sobre todo con esta parte motivadora, donde ciertamente donde creíamos que no podía salir algo bueno o donde Dios no podía hacer un milagro, Él es testigo de la mano de Dios tan poderosa y hoy en día se dedica a también colaborar y contribuir con que la vida continúe en una persona, porque me imagino que cada vez que usted entra a un quirófano piensa en que esa vida está dependiendo de usted. Te voy a decir un secreto que realmente nunca lo digo. Cuando yo entro a un quirófano, yo hago la misma oración, que es como más que una oración, es un diálogo. Yo digo esto: muerte, sé que estás ahí, sé que esperas a que cualquiera del equipo falle, pero sé que también sabes que Dios está conmigo. Y si Él no quiere, el paciente no va a ser tuyo. Y lo digo en mi mente, claro, no lo digo a voz audible porque después se van a asustar los demás, pero es una realidad. Yo pienso que la muerte y la vida siempre coexisten, son parte de lo que somos. Maravilloso, maravilloso. Gracias de verdad, Randy. Me encanta cirujano, doctor Randy, pero quiero dejarlo bien claro, el cirujano, el doctor cirujano, vuelvo y digo, doctor mil veces porque aunque no le gusta, tengo que dejarlo claro. El doctor es cirujano y se dedica justamente a hacerlo con pasión y eso es bueno y hay que aplaudirlo. Gracias, que tenemos un doctor como usted aquí en República Dominicana y así yo sé que hay muchos más. Gracias de verdad, Randy, por haber compartido con nosotros este tema tan importante y a prestarle atención. Mira, antes de cerrar, quiero aprovechar este medio para darle las gracias a todos los que me han enseñado algo. Aquí en mi país, tantos neurocirujanos que hay dedicados a enseñar a nuevos neurocirujanos. Quiero de verdad darle las gracias porque uno se nutre de todo aquel que te quiere enseñar algo y tú vas aprendiendo de todo, tú no lo sabes todo, tú no sabes nada realmente. Así es. Y es propicio eso, ser agradecido. Así es, qué bueno, y lo aplaudo 100%. El doctor habla como que tiene unos 60, 70, no sé cuánto, pero... Yo tengo 3 edades. 3, dígame sí, cuáles. Mira, el espíritu mío tiene 17 años, ahí se quedó porque es una edad en la que el mundo es tuyo, tú tienes fuerza, ánimo, tú no conoces el miedo, tú te metes por donde sea, te arriesgas, cuando te mueven las hormonas, el ímpetu y el deseo, ese es mi espíritu. No le temes a fallar. Mi cuerpo tiene la edad biológica que aparento que tengo. Yo tengo 43 años, hay quienes dicen que aparento menos, bueno, ese es mi cuerpo. Y mi alma es un alma de un hombre viejo, como de 150 años. Entonces, esa mezcla de edades, de emociones y de comportamiento es súper emocionante, porque a veces tu espíritu te dice lánzate y el alma te dice no. Entran en conversatorio el alma, el cuerpo sí, realmente, y el espíritu. Bueno, gracias ustedes también por estar compartiendo con nosotros y esperamos que esto haya sido de mucha importancia también para ustedes, como lo fue para mí haber conocido a profundidad lo que es el tema de neuralgia del trigémino.
y deseamos que ustedes busquen también atención médica en caso de que lo padezcan o de que un conocido, amigo o cualquier familiar lo esté padeciendo. Gracias por seguirnos en las redes sociales, en el canal de YouTube como Punto de Encuentro RD, es nuestra red social, también @puntodencuentro.rd. Tenemos aquí también el número del doctor para que ustedes le estén contactando, es el 829-870-7454, bien fácil, ahí lo pueden anotar, el doctor cirujano Randy Valdera. Él es neurocirujano. Él contesta la llamada, ustedes le dan una llamadita y se ponen de acuerdo con él. Y ya yo sé que él no le va a decir que no, en cualquiera de los lugares. Gracias y hasta la próxima. Y así pasó Gracias, la hora, facilísimo.